cielo y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a contemplar el misterio doloroso. En el primer misterio, la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llévate al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén.
Santa Rosa de Lima. En el segundo misterio doloroso contemplamos el azote de Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llévate al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espina de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llévate al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. en el cuarto misterio dolorosos contemplamos la cruz acuesta camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Santa Rosa de Lima. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y 3 Ave María, por la intención del Papa, por las vocaciones sacerdotales, por la paz del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Rosa de Lima, la Virgen de Cacupé, Sagrado Corazón de Jesús, una salve saludando a María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desterrado, hijo de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.
por la salud física y espiritual del diácono Juan López, Giselle, Alexander, Ramón, Teresa, Alana, familia Gutiérrez Pintos, Vicenta, Marina, Laura, familia Estigarribia Brites, María Estela, Lucas Fernando, familia Córdoba Galeano, familia Chaparro Moreno, Rosalía Verónica y familia, Alejandrito, familia Álvarez Franco, familia Melgarejo Villamayor. Difuntos: Padre José María Velasco, Padre César Llamosas, Diácono Juan Bernabé, Dionisia, Bruna, Estela Mari, Lino, Juana Francisca, María Leandra, Eulogio Amado, Isidro, Fermín, Jacinta Elba, Mariana, María Victoria, Juan Bautista, Juan de Rosa, Carlos Roa, Felipe, Fausto, Salvadora, Pablo, Victoria, José, Catalino, Ernesto, Marcela, Zunilda, Blanca, Derlis Esteban, Marcial Aníbal, Eduarda, César Rubén, Juan Silveiro, Víctor Hugo. Hermanos, hoy nos reunimos con el corazón lleno de fe para celebrar un día significativo en el marco del 9º día a Santa Rosa de Lima. Al mismo tiempo, la Iglesia conmemora el martirio de San Juan Bautista, el precursor del Señor, quien con valentía anunció la verdad y entregó su vida por fidelidad al Evangelio. Hoy, Santa Rosa de Lima y Juan Bautista se unen en nuestro altar como testigos de la luz que no se apaga y como modelos de santidad que nos invitan a vivir con fervorosa fe. Con alegría y esperanza, iniciemos esta celebración cantando. Es nuestro Dios, tu santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva, ¡viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes entonces, queridos hermanos. Estamos así finalizando este camino de los 9 días. Mañana entonces la gran celebración con el cura párroco que estará con ustedes también a la noche con la procesión. Y agradecemos sobre todo a nuestra santa protectora, Santa Rosa, aquí la comunidad de ustedes. Aquí tienen también la escuela, ¿verdad? El colegio. Y aquí tenemos, veo que están algunas maestras. Estoy contenta de ver más maestra, jubilada ya, amigo. Ah, bueno. Nos conocimos cuando era maestra todavía, ¿verdad? Bueno, y así. Qué lindo es volver a encontrarnos y sobre todo con ese deseo siempre de hacer un camino, decíamos, en la introducción. Y el mejor mensaje que tenemos, porque hoy también 29 de agosto, celebramos y recordamos el martirio de San Juan Bautista. El precursor, el que indica el camino. Veágina, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así también
Santa Rosa de Lima, con su vida, fue capaz de mostrarnos y nos sigue mostrando a nosotros que podemos ser buenos, que podemos hacer bien las cosas, y eso nos entusiasma. Así es que vamos a rezar y con muchísima gente, porque estamos transmitiendo directamente con nuestro primer canal católico, Ñandillarañe. Así es que todo el Paraguay, con Santa Rosa de Lima. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y lo primero que hacemos al iniciar nuestra Eucaristía es reconocernos pecadores ante el Señor. Humildemente le pedimos perdón con nuestro canto. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que encendiste en tu amor a Santa Rosa de Lima y la llamaste a vivir solo para ti en la austeridad y la penitencia, concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida, podamos nosotros gozar en el cielo de la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ella nos ilumina y nos abre a la esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordené. No te dejes intimidar por ellos. No sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para liberarte. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme por tu justicia. Líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación. Separa mi roca protectora,
tú que diste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación. Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Muy bien, Santa Rosa de Lima. Entonces, nuestra gran patrona, no solamente de la policía, ¿verdad?, aquí en Paraguay, sino que sobre todo de toda América Latina. Y es interesante porque esta santa nos invita a vivir varias virtudes en nuestra vida cristiana. Y una de ellas es el saber vivir la austeridad. Su papá era un soldado en aquel tiempo, ¿verdad?, del virreinato del Perú. Y entonces era un hombre también austero, es un hombre de sacrificio, porque la austeridad va muy ligada también al sacrificio. Ahí con la pesa ante la Jaycosea de manera austera. Algunas veces nosotros mismos, ya de Moriahura, algunas veces ya de Yajecala, ya de comodidad, Yajecá, cualquier virorí, y por eso es que después también destruimos nuestra propia vida detrás de otros intereses. Cuando uno no tiene esa virtud de la austeridad, es decir, de saber qué es lo necesario para vivir, entonces comenzamos a buscar también aquello que es superficial. Y cuando uno va detrás de aquello que es superficial, es decir, eso que nosotros no es que necesitamos sin falta para vivir, entonces necesitamos de recursos. Y cuando uno necesita de recursos y sabe que no tiene todas las posibilidades de los recursos económicos, de los recursos para satisfacer
esas necesidades superficiales. UPB con la ñandeña y penujina, ña máquina cosas en nuestra cabecita. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos invita a una reflexión profunda. Cuando San Pablo en un momento, él habla qué es lo que verdaderamente a nosotros nos lleva hacia el pecado, en el fondo él dice, todo aquello, como Jesús también decía en el Evangelio, todo aquello que sale de nuestro interior. Peña de ya caína, para el final de cuentas, es una cuestión había sido superficial. Como estamos necesitando y como estamos queriendo y como estamos machacando sobre eso, entonces comenzamos, por ejemplo, a pensar cómo vamos a robar. A ese va la ñañemo plata, va ese va ñañemo te la ñandera pisabe, va ese va ñañemo cañita, las cosas que no son nuestras, pero que al final de cuentas, queridos hermanos, comienzan a maquinar nuestra cabecita y nos vamos acostumbrando a esa manera de vivir. Y esto es muy importante, por eso hoy que estamos ya a las vísperas en la celebración de nuestro novenario, nuestra Santa Protectora, Santa Rosa de Lima. Porque la vida de la austeridad no quiere decir, queridos hermanos, vivir champín, no quiere decir vivir de coimbae, de ahosoropao, lo que sea. No, no quiere decir eso, queridos hermanos. Sino que austeridad quiere decir no buscar las cosas superficiales, buscar las cosas esenciales y fundamentales. Jamola ñande santa coamba es a aprender, comita cuñacoa. Y justamente aprende de su papá, como le dije hace rato. Su papá era soldado, ¿verdad? Soldado. Y entonces una vez que se casa con la mamá, ciertamente que comienzan a criar de tres hijos recogen. Y justamente Santa Rosa de Lima es una de ellas, que al comienzo incluso su papá, por ser muy austero, etcétera, etcétera, no permitiría oír y su pela, oye, pues luego camino de santidad a su hija. Pero pego pillaza, pues lleva que no era un gusto propio, la igua oye poseinte, sino que era una vocación. Y aquí viene el segundo elemento que nos tiene que iluminar, queridos amigos, para imitar la virtud de Santa Rosa de Lima. Además de la austeridad, queridos hermanos, es el servicio. Servicio, que va muy unido con la disponibilidad. Y esto podemos decir que se ve en aquella persona que tiene que ayudar, que tiene que ponerse al servicio de la comunidad, al servicio del prójimo, al servicio comenzando de tu misma familia. A por la pinta Santa Rosa de Lima, porque el servicio a los demás, el servicio a la comunidad. Bueno, esto es lo que sucede y esta es la virtud que adorna el corazón de esta santa, pero que se aprende en familia. Por eso que para nosotros también es demasiado importante, pero ya que entonces la moya veje oye, bueno, el servicio, servir. Y ella sirve mucho, ¿verdad?, a los pobres, viviendo en la austeridad, viviendo entonces en el desprendimiento de las cosas superficiales para hacer el bien a los demás. Tercer elemento, queridos hermanos, además de entender lo que es el servicio, pues ya te voy a llevar la soldado miango en serio y me vaya ellos nadie está bebé mañana será que me voy a ir, no me puedo ir, ya te dale, digo ya para el servicio militar. ¿Vos no hiciste? Sí. ¿Dónde hiciste vos tu servicio militar? Sí me for, ya, sí me for. Y la sí me forita, güey. Hablando ya apoya con el servicio militar, pero lo mismo en Yacape no allá. Lo vea porque es fallante. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, esto es un poco para entender simplemente lo que significa también la disponibilidad. Disponibilidad y el servicio van muy unidos, como le estaba diciendo. Pero hay un tercer elemento que conjuga
a estos dos anteriores de la austeridad y del servicio. ¿Y cuál es esto? La oración. La oración, queridos hermanos. Porque nosotros podemos decir, ya le comen de acá me lleva. Si hay pedido ser será se acuerdan. Yo quiero ser servicial para con los demás. Yo quiero ser una persona que vive en la austeridad, porque la austeridad también te ayuda para estar siempre listo, siempre lista al servicio y al trabajo de la comunidad. Pero si no hay oración, es decir, si no hay un encuentro personal con el Señor, es muy difícil que nosotros, queridos hermanos, podamos dar pasos importantes en la vida cristiana. Así está hoy. Encuentro personal con Dios. Solamente cuando nosotros nos encontramos plenamente con el Señor, es después que nosotros comenzamos luego primero a ser agradecidos. Porque si nosotros somos serviciales con nosotros, si nosotros queremos ayudar a los demás, va a muy o se opea. Va ella no se peñan de corazón, pues lleva, va ella la manifesta el servicio. ¿Y qué significa, decíamos, ese encuentro personal con el Señor primero a través de la oración? Y es justamente, queridos hermanos, porque hay ese encuentro con Dios. Yo digo en que te tengas este evangelio que me encanta, ¿verdad? Es el último día noveno que nosotros escuchamos siempre, ¿verdad? En las fiestas de preparación a las fiestas patronales. Aquí vienen 10 leprosos. Upeago dice que estamos enfermos. La lepra en la Biblia siempre significa el pecado, porque la lepra nos desfigura. Ahí Santa Isabel era la leprocomio. Levanten la mano todo lo que alguna de ellas se fue ahí. Hoy más la joda por lo menos. Llevo. Apenas organizado ahí como comunidad un domingo, ya puede ir paseo y mi, de ir colectivo hasta pejamos, pe visita miña de hermano fuera, a los leprosos que están ahí en esa comunidad. Ahí atienden las hermanas vicentinas, están ahí, las hermanas vicentinas. Entonces, así se les ayuda también, y me da galletas, videos, arroz, pan dulce, pere conmigo que sea mi chimí. Se comparte también en la caridad y el amor con los hermanos necesitados. A bebé, eres chata, va lepra lleva, de desfigura, o caruben de ore, o caruben de tine, o caruben de poren de cuane, hoy me aven, de ya, ¿no? O caruben de. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te desfigura, te desfigura. Y entonces por eso la Biblia siempre utilizó para decir que la lepra es el pecado. Porque si nosotros, queridos hermanos, comenzamos, como dijimos, a buscar nuestros propios intereses, si no somos personas austeras, si no somos personas honestas, entonces vamos desfigurando primero nuestra vida de cristianos. Porque la imondad, la iyapúa o ya aprovechar las apichales, pero andas el cristiano está desfigurado totalmente. No te conozco siquiera. Allá. ¿Por qué? Porque Ocarún de Reina ese mal. Me hablan de lepra. A veces de ya no llegue por la interiña, dice que mientras él iba hacia Jerusalén y pasaba por Samaria y Galilea, estos 10 leprosos. Queridos hermanos, cuando te habla del número 10 es también interesante, porque el número 10 quiere decir Dahai cuñandeña mañante allá. Mami, fulano, mami, fulano, mami, fulano, mami. A fulano, a fulana. Humilla la pecador. Humilla la orecuala pecado. No. Número 10 en la Biblia quiere decir lo completo, todo junto, toda la comunidad. Toditos somos pecadores. Y como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Capítulo 8, cuando se encuentra con esa mujer que le traen y le encontraron flagrante adulterio, va a ello es Jesús. El que no tenga pecado, va a ello es que tire la primera piedra. Entonces ahí comienzan a reflexionar y se dan cuenta, va a decir que se haya podido ver, porque se ve ahí por la cela ese pecador. Entonces,
es la comunidad, queridos hermanos, que siempre estamos bajo la acechanza del pecado. Y si no tenemos una vida austera, porque la vida austera te ayuda siempre a estar atento. ¿Y atento a qué decíamos? Al servicio y a la generosidad. Estar atento al hermano. Y aquí cuando se presentan junto a Jesús, Jesús justamente les recibe sin ningún problema, porque Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo se llama Jesús. Siente compasión, siente lástima. Y lo primero que le dice, tapejo, peñe presenta a quienes, a los sacerdotes. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto es interesante porque presentarse al sacerdote significa, queridos hermanos, volver a entrar en el camino de la gracia del Señor que purifica, que libra del pecado. Vayan y preséntense en el templo. Vayan y renueven su vida espiritual. Vayan y preséntense de nuevo a ese que te va a encaminar en tu vida de servicio, de generosidad. Vamos a ir aplicando nuestra propia vida. Podemos decirlo también hoy en nuestra realidad, ¿verdad? Pero después, así mismo como estos leprosos, después de haber cometido tantas cosas negativas en su vida, o poco veña pues tu ube y corazón no llueve fuera. Y es eso lo que el Señor nos está diciendo. No, Jesús no dice, oye bebé, nada que es, sino que directamente Jesús nos da el remedio que necesitamos para volver a Dios. El remedio que necesitamos para volver a Dios. Así es que hoy también, ¿verdad?, con este ejemplo tan lindo de nuestra Santa Rosa de Lima, ya mañana, ya pues vengan de examen de conciencia, ya esa misma, va la de lepra y negoave, va de gobe, va la de pecado fuera, va ewi pañañemo botimia de como cristianos en este camino hacia Dios. Segundo, daje hoy la ya calculada antes de mañana antes de ya, antes hoy la ese pecado pega que esto, que amor, ya puede tener examen de conciencia ya pues todo bebé, no. Justamente cuando uno se da cuenta cuál es su lepra, cuál es su pecado, cuál es su situación ante Dios, enseguida, ¿cómo hacen esto? Gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ya repetí, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. También la gente tuyo. La pensa lleno a la C Jesús, amor. La belleza también. Entonces, esto quiere decir, queridos hermanos, con entusiasmo y con fuerza, nosotros reconociendo y diciendo, esta es nuestra comunidad. Coabe la hora heroico, coabe la hora de familia, coabe la hora de membucuera, coabe la hora de la yicuera, coabe el lugar donde nosotros vamos a santificarnos, queridos hermanos. La santidad no es que vamos a encontrarnos yendo a qué lugar de este mundo. Y ande la santidad ya así como Santa Rosa de Lima encontró su santidad, su felicidad, su realización y planificación en ese lugar donde Dios le puso. Y entonces para eso, ir mirando, ir detectando, saber, conocer, estos son mis pecados, estas son mis lepras, esto es lo que está desfigurando mi comunidad. Porque no llamo Monay, no llamo Monay. A operar entonces ya llevo que en allá Zapucaya lleva Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Son 10 leprosos. Quiere decir que tenemos que también darnos cuenta, queridos hermanos, en comunidad que necesitamos de la gracia de Dios. Porque hoy hay algunos, oñemos santo y tea, pero es un guatijaño. Como si fuese que yo voy a hacer el camino de la salvación solo.
Uno de los grandes santos de la iglesia decía, o nos vamos al cielo todos juntos, o nos vamos al infierno todos juntos también. ¿Entienden? Quiere decir que ya yo puedo igual. A ver, sálvese quien pueda. Ñande yara ni naipori, sálvese quien pueda. Sino que aquí la salvación, lo que nosotros hacemos, tenemos nuestra salvación o llegamos a la salvación. ¿Viste? Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Y porque hace el bien a la comunidad. Upeare con la ñón 10 paya ten compasión de nosotros. Ya esa cuaya, ya esa peaya, es sí, Señor. A ver la hora de comunidad, ahora la hora de Hapeamos y cuata, hapeamos de cuata. Porque pela becoa a veina, pela berecoa la vende capilla, perecoa lleva la vende, yo que fuera la vende vecino, fuera. Y así, desde ahí, poder pedir esa gracia al Señor para transformar nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Y después, queridos hermanos, Jesús aquí solamente les había dicho, vayan y hagan ese camino de presentarse. Y miren el gran milagro del Señor. Y este es el milagro que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque en la medida en que este camino de la gracia de Dios, porque entonces viene la sanación. Dice, y en camino, cuando estaban caminando, cuando estaban haciendo este esfuerzo por ir hasta el templo y encontrarse con los sacerdotes, dice que ya en ese esfuerzo se encontraron que estaban sanados, estaban curados. Quiere decir, queridos hermanos, que aquí no hay nada mágico, sino que simplemente el Señor nos dice, y lo primero entonces que vas a hacer, además de todo lo que ya dijimos, esa austeridad, ese servicio a los demás, ese empeño en tu oración, ese empeño y ese deseo de hacer siempre el bien. Cuando vos estés haciendo eso, upea dice la en camino. Reya po allá upea hina. Aupear en vos alza allá, en vos allá lleva. La de comunidad. Pero ye yujabe pende a tu asuba llevaremos be ujare esa cama ese va peñan de yara la de ranju. Ande oír en yepurula reya po la ipahu. Ahí está. Ahí te encontrás sano. Ahí te encontrás que la gracia de Dios te quitó de ese egoísmo, te quitó de tu lepra, de Erecoema la lepra, porque eres ñeperumare dentro de la comunidad. Y termina nuestra palabra de Dios del día de hoy, justamente, y esto es lo que lastimosamente muchas veces pasa entre nosotros. Dice que solamente uno de ellos, al comprobar que estaba sano, que la acción de Dios actuó en su vida y en su corazón y lo transformó. Quiere decir que está en la ñajendúa lleva peñan de yaras y añandé. Estaba en la yajala misajabe, estaba en la ñañe confesabe, estaba en la ñajendúa ya esa o lo que sea. Muchas cosas lindas, porque hoy en día, diga tú y la yaela, dayare cojai posibilidad de escuchar y de saber lo que Dios nos ofrece a través de su palabra. No, gente te la medio con. Ya recibí en el WhatsApp, ya recibí en televisión, ya recibí en las redes sociales, ya recibí de una o de otra manera siempre ñajendú, peñan de yara ñeba, ella bañan de atoy hañan de noina, a pecha ñan de mocre en jangua, ella la ñan se jangua y borrar toda lepra. Pero con todas esas ofertas que Dios nos da, sin embargo, a veces solamente uno es el que vuelve a dar gracias al Señor. Y lo otro, va a ver cómo pasa. ¿Cuál es ese momento? Porque en estos días luego se gente que ya comienzan con que hoy como hoy que tenéis lugar, pero hoy me voy y la confirmación. Y confirmar la juventud, y confirmar. Pero ve, si te he visto, no me acuerdo. Oye, confirma, y justamente es todo lo contrario.
de lo que justamente se les fue preparando durante 2 años. 2 años ¿para qué? Y para justamente salir a batallar por Jesucristo. 2 años para salir a vivir con austeridad a través de la oración y a través del servicio para ser soldado de Cristo justamente. Soldado de Cristo, a la disponibilidad. La caña de este día, Santa Rosa de Lima. El soldado de Cristo es el que ante el llamado de Dios está dispuesto, ¿verdad? Está dispuesto a que la comunidad pueda crecer por medio de la gracia de Dios, pero necesita de nuestras manos, necesita de nuestros pies el Señor, necesita de nuestra boca, necesita de lo que nosotros transmitimos a los demás. Y entonces por eso aquí dice, lastimosamente, uno solo el que volvió atrás, alabando a Dios en voz alta y arrojándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le dio gracias al Señor. Y era un samaritano, dice. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir por intercesión de Santa Rosa de Lima, que nos ayude también a nosotros a ver si recordamos las 3 cosas importantes. Primero, austeros. Segundo, disponibles. Y terceros, personas de oración. Ya repetimientos, 3 virtudes esenciales que nos tienen que ayudar a hacer este camino, así como nos pide hoy nuestra Santa Protectora. Primero, segundo y tercero, otra vez, hasta me belleza. Primero, segundo y tercero, segundo, y tercero y primero. Bueno, ahora de atrás para adelante cualquiera, no, como dice entonces la suma de el orden factor de profesor de matemática hoy lleva. Bueno, entonces por más dice, el orden del factor no altera el valor de los productos. Ambas el año de producto, la santidad. ¡Viva Santa Rosa de Lima! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Ahora vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia peregrina en todo el mundo, que caminando junto al Papa Francisco, sea expresión de la cercanía de Dios que acompaña a tantos hermanos y hermanas forzados a dejar su tierra, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien común, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los paraguayos que han emigrado a otros países, que el Señor les acompañe y encuentren acogida en los lugares donde se encuentren, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que Jesús, que conoció el sufrimiento de la migración, nos regale un corazón solidario para recibir, proteger, promover e incluir a las familias migrantes sin egoísmo ni diferencia, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Vamos a pedir también algunas intenciones, como les dije, muchos nos acompañan a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. Y hoy rezamos por el doctor Seifar, Eugenio Seifar, que cumple 80 años. Y agradecemos la vida de él. También rezamos por los 6 años de partida del fallecimiento de Winston Martín Acuña Duarte, que también pide oraciones a través de Ñande Yarañe, y entonces rezamos por él, por su eterno descanso. Todo esto, Señor, te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Junto al pan y al vino, presentamos al Señor el esfuerzo de los hombres y mujeres que cruzan caminos y fronteras y buscan una nueva vida en otras tierras.
En tierra y desaparece. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Proviene el de toda su santa iglesia. En esta víspera a la fiesta de Santa Rosa, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, en el cual anunciamos su muerte hasta que vuelva, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el testimonio admirable de los santos fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de Santa Rosa de Lima nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hermano Javé, lo bueno viare y come llevar, ejuñan de yara, ejuñan de yara Jesucristo, hermano Javé. Y come llevar, ejuñan de yara, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente al rezar y agradecer 80 años del doctor Eugenio Seifar. Y también te pedimos, Señor, por tu hijo, Winston Martín Acuña Duarte, que llamaste de este mundo hace 6 años. Así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y rezamos cada uno de nosotros por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucho entusiasmo vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz.
de Yara o Beshara Aba Para Pui Ore por Yahu Bereko Jesucristo tu pañan de Yara o Beshara Aba Angay Para Pui Ore Jesucristo tu pañan de Yara o Beshara Aba Angay Para Pui Ore Awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Para ser testigo de esperanza en este mundo lleno de conflictos, necesitamos fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Acerquémonos con confianza y humildad. Quienes hoy no estaban en condiciones para recibir la comunión y en breve puedan recuperar el estado de gracia necesario para volver a comulgar, les invitamos a hacer esta oración repitiendo en silencio para pedir al Señor la comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás aquí presente
en el santísimo sacramento del altar, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro profundamente en la hostia santa y te pido que vengas a mí espiritualmente, ya que no podré comulgar en plenitud sacramentalmente. Te abro las puertas de todo mi ser y te recibo en lo íntimo de mi alma. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, o mejor dicho, vamos a arrodillarnos los que puedan frente a nuestra santa y vamos a hacer nuestra oración pidiendo aquella gracia que necesitamos. La primera gracia, decíamos, la austeridad; la segunda, la disponibilidad; y la tercera, la oración. Estas tres virtudes, sobre todo, como mensaje del día de hoy. Ciertamente que Santa Rosa de Lima vivió otras virtudes también dentro de su vida cristiana y de su compromiso. Por eso vamos a hacer nuestra oración a Santa Rosa de Lima. Desprendida como hermosa flor del rosal de los cielos, recurrimos a ti, esperanzados en nuestras necesidades. Como cristianos buscamos imitar tus virtudes para llegar a la meta evangélica que nos trazamos en la Iglesia, pasando nuestra vida como tú, haciendo el bien. Que tus ejemplos de amor a Dios y de caridad y servicio al prójimo nos ayuden a transformar nuestra vida y nos guíen por el camino del bien, indicando con nuestro comportamiento que por la fe se llega al gozo de la salvación. Te pedimos que seas madre de los huérfanos, refugio de los desamparados y protección de todos los pobres y necesitados. Que tus ejemplos nos ayuden a vivir el amor de Jesús y de María mientras caminamos hacia el cielo para encontrarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima. ¡Viva Santa Rosa de Lima! Fuerte aplauso entonces para el Señor, muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar las indicaciones, podemos sentarnos y vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros coordinadores. Ave María, oh Purísima. Antes que nada, dar gracias a Dios por estos días. Llegamos al 9º día a nuestra Santa Patrona. Mañana es el día, así que están cordialmente invitados de nuevo, queridos hermanos. Muchísimas gracias, Padre Luis, por venir a celebrar con nosotros nuestro 9º día
a Santa Rosa de Lima. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para el Padre. Queremos darles un pequeño obsequio, Padre, en nombre de la comunidad. Gracias, Padre. También queremos agradecer al grupo de catequistas que hoy estuvo como responsable. Un fuerte abrazo para los compañeros. A nuestro coro también, granos de arena, de trigo, perdón. Perdón, granos de trigo. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Tienen que comprender que estamos con mucha emoción. También a nuestros invitados, Virgen del Rosario, que están presentes. Muchas gracias, queridos hermanos. Hay un pequeño recuerdo también para ustedes. Hay una foto, compañero. San Jorge y San Baltasar. Comunidad San Jorge y San Baltasar. San Jorge. Adelante, hermana. Muchísimas gracias por estar con nosotros también hoy, nuestro 9º día. A los adultos mayores, las Guillerminas están presentes y pueden pasar, por favor. Adelante, hermanas. Adelante. Le damos gracias también a la despensa Martínez, creo que no se encuentra presente, a la despensa El Gordo, está presente. Adelante, doña Lucy, muchísimas gracias por tu generosa colaboración de siempre. Padres y jóvenes de confirmación, 1º y 2º año. A ver, chicos, adelante. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, muchísimas gracias a todos. Tengan en cuenta, por favor, nuestra serenata a nuestra Santa Patrona a las 0 horas. Están todos invitados quienes puedan participar y estar a alabar al Señor por sobre todas las cosas y en compañía con nuestra Santa Patrona. También mañana tenemos nuestra misa, nuestro recorrido, la procesión lumínica que se realizará a partir de las 18:30 horas. Presidirá nuestro cura párroco la Santa Misa. También
el rosario en procesión con él y con el cuerpo plantel del Colegio Santa Rosa de Lima. Así que están también cordialmente invitados de nuevo mañana a celebrar a nuestra Santa Patrona. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Bueno, y como siempre soy yo el que les tiene que agradecer, porque creo que después de un año me invitaron a Ragallo. O sea que ya yo esa llegué, por eso que he visto que algunos ya tu Yabema, otro y tu Yabema, otro y un mi Bema, hacia tu ya se tu Yabema y ya Jaballo. Bueno, y muy lindo, les agradezco esta invitación, como siempre, el poder participar juntos y sobre todo porque, como ustedes conocen, nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo y mucha gente que nos acompaña a través de nuestro primer canal católico. Y ya cumplimos 1 año y medio. Hace poco estuve en una reunión del CELAM, estos son de todos los obispos de América Latina, todos los países que tienen el canal, un canal católico o varios. Estaban en Orecoa, más de uno, y andeña por una moina. Hay algunos que ya hace 50 años que tienen su canal, ¿entienden? Otros países 40, 45, 35. Nosotros ahora 3 años y medio, allá llega Teaina. Pero sobre todo lo importante es que vaya entrando en la comunidad. Levanten la mano lo que alguna vez ya vieron Yandeyañe, y sabe que existe Yandeyañe, Yaikwami. Bueno, está bien, hay muchos que ya conocen. Aumiendo y cuaya, hueteri, ya multata. Bueno, nosotros mantenemos este canal con la ayuda sobre todo de las publicidades, la gente que pone un poco de publicidad de su empresa. No le pedimos precio así por segundo, lo que sea, como se cobran en las televisiones convencionales, ¿verdad? Sino que lo que pedimos es una ayuda para poder mantener la evangelización. También con los padrinos, así es que también les invito a ustedes a ser padrinos para que nos puedan ayudar. Entonces ustedes envían también soporte, de todas partes envían, gracias a Dios, 5.000, 10.000, 20.000, 50, todo suma para que al final de mes podamos nosotros seguir pagando todo lo que implica mantener un canal de televisión. 24 horas de transmisión, la palabra de Dios para todos. Y luego, la otra manera es, mire poco ahí atrás, una bebé de alcancía. Pero a ver, bueno, ya se llama de capaiteta, pero quedó mío ahí al costado. Así que Perú y Meseta. Bueno, es una forma donde nosotros nos vamos, siempre no le pedimos nada, solamente los que puedan, ¿verdad? Y quieran colaborar y ayudarnos a evangelizar. Entonces, por eso tenemos nuestra alcancía. Así que ya llegué ahí a Santa Rosa de Lima, que interceda por nuestro canal para que podamos seguir evangelizando. Y ahora nos disponemos para celebrar, para recibir la bendición final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos en esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Rosa de Lima, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Santa Rosa de Lima, y viva San Juan Bautista, y viva Jesucristo, y viva la comunidad. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y ahora, también, mientras vamos cantando con este hermoso coro, que es entonces, ¿cómo era? Grano de tierra. De trigo. Grano de trigo. Bueno, entonces, mientras cantamos con este hermosísimo coro, los que quieran recibir el aceite santo, exactamente, el aceite santo, yo les voy a ir imponiendo y vamos a formar una fila de 1. Y así entonces Padre, si me permite también tendremos el recorrido vehicular
por las comunidades. Así que por favor adornen también sus casas. A las 14:30 horas.